Hola, Carla. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bienvenidas y bienvenidos a la Fundación Confucio de Barcelona. Nos alegra tenerlas y tenerlos aquí a pesar de la lluvia. Y realmente creo que va a ser una sesión que merece mucho la pena porque el invitado, el profesor Costantini, como ya saben, viene de la Universidad de Costa Rica, del otro lado del Atlántico. No es fácil, digamos, tenerlo por aquí, por la distancia, así que yo creo que es un privilegio y realmente estamos encantados de poder contar con él aquí, con uno de los principales especialistas en el ámbito de habla hispana sobre filosofía clásica china. Para presentarlo, como saben, el título de la presentación es el Tao de la Sabiduría, el Tao Te Ching y su historia global. Ahora el profesor Costantini precisamente nos explicará un poco cuál será el enfoque de esta conferencia. Y para presentarlo, el profesor Filippo Costantini es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y realizó un postdoctorado en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador, como ya hemos comentado, en la Universidad de Costa Rica y editor en jefe de la Revista Internacional de Estudios Asiáticos, RIEA, y director del Programa Internacional de Estudios de Corea y el Este Asiático, también en la Universidad de Costa Rica. Además es especialista en música china antigua y ejecutor del Kuqin, que es una pena que no tengamos hoy aquí uno de estos aparatos, pero podría haber sido también una buena razón para improvisar aquí un concierto. Ya pensaremos en alguna otra ocasión, si se tercia, ofrecer un concierto de música clásica también china. Filippo Costantini es también autor y editor de 3 libros y de varios artículos de investigación que han sido publicados en revistas académicas de Europa, de Asia y de América Latina. Y también ejerce como evaluador de publicaciones, de estas publicaciones académicas. Entre los libros que ha publicado se encuentra El Tao de la Sabiduría, análisis y comparación de los 3 comentarios más influyentes del Lao Tzu de Tao Te Ching, que es este que tenemos aquí. Aprovechamos para enseñarlo. Creo que, no sé si se distribuye acá en España, se publicó en Costa Rica. Estará a la venta a partir de julio. Ajá. Y no, hay que pedirlo. Hay que pedirlo allá, ¿no? Bueno, pero será de Open Access. Ajá. A partir de julio también, entonces digital se puede estar. Digitalmente se puede acceder desde cualquier lugar, así que lo pueden tener presente. Y otra de sus publicaciones es La tradición filosófica china en un mundo cosmopolita y cultural. Los dos, como hemos dicho, publicados en la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y entre sus artículos más recientes tenemos en inglés el Lao Tzu de América Latina, recepción e interpretaciones del Lao Tzu en América Latina, publicado en la revista Religions, y un artículo titulado Disgusting Vegetables, es decir, verduras desagradables, el tabú Wuxing en los textos de prescripción taoístas. Otro artículo publicado en el anuario, en el Yearbook of Oriental Studies, solo por citar 2 ejemplos, ¿no? Así que bueno, ya sin más dilación los dejo directamente con el profesor Costantini. Al final de la sesión, como siempre, tendremos un turno para hacer comentarios, preguntas, cualquier cosa que quieran comentar. Así que de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y le paso la palabra al profesor Costantini. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, y a Manuel y a Confucio por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes y hablar un poco de mi investigación de los últimos años y de este texto que imagino, a mí, como me gustan mucho conferencias interactivas, hablando de Tao Te Ching, imagino que la mayoría de ustedes han escuchado, han leído o saben algo de este texto, ¿no? Esto es o si no, ¿quién levanta
quien no sabe puede levantar la mano. Y, perfecto, ya, tenemos un par. Y entonces, para todos los otros, mi papel será deconstruir su idea de Tao Te Ching, que puede ser que lo van a leer otra vez o lo van a tirar a la basura, o quien no conoce este texto, entonces lo va a leer o lo pondrá al lado y no lo guardará y jamás lo irá a leer probablemente. No, además de las bromas, mi investigación de los últimos años a partir de mi estancia postdoctoral en México y los últimos años en Costa Rica fue un poco ir adentro de este texto y a ver cómo se recibió en diferentes partes del mundo, y primero en China, en su historia, y luego en Occidente y luego al final en Latinoamérica, partiendo de la idea que un texto es algo vivo. Hasta un clásico, tomamos el ejemplo de clásicos, nunca acaban de desarrollarse, ¿no? Entonces la idea a la base de toda mi investigación es de no leer el Tao Te Ching buscando la verdad de qué quiere decir Lao Tse porque no se sabe nada de eso, sino es más, cuando recibimos o cuando recibieron este texto, ¿qué sacaron de ese texto, ¿no? ¿Cómo lo podemos usar y cómo lo usaban los chinos antiguos, ¿no? Y que es básicamente un poco la idea de mi libro, por una parte, que es el Tao de la Sabiduría. En este libro voy a hablar un poco de eso, sin entrar en cosas demasiado técnicas, pero la idea de base de mi libro es que voy a comparando 3 comentarios en épocas diferentes en China medieval que luchaban entre ellos para decirse, no, yo tengo la verdad de qué quería decir Lao Tse. No, la tengo yo. Entonces, y el tercero, no, ustedes no entendían nada de este texto, porque la verdad la tengo yo, ¿no? Este lucha, y es interesante, en mi libro tomo algunos ejemplos a través de conceptos claves, como el mismo pasaje de 4 caracteres o de 8 caracteres se leía completamente diferente. Una traducciones y comentarios que tú lees, pero cómo sacaron eso de eso, ¿no? Entonces esto dependía mucho de dónde se desarrollaba, cuál contexto social, cuál era el objetivo del texto, quién pagaba por comentar el texto, quién pagaba por transcribir el texto, ¿no? Y claro, sobre todo el autor, ¿no? Donde pertenecía, porque se ponía a traducir el texto, porque se ponía a comentar ese texto, ¿no? Para no hablar luego de su recepción global del Tao Te Ching, porque sabemos que es uno de los textos más traducidos del mundo después de la Biblia, ¿no? Y luego voy a hablar un poco de eso. Pero partimos a nivel ideológico, cuál es la base donde se construye toda esta idea de trabajo, ¿no? Du Daojian es un monje taoísta de época Song que dice: cada vez el Tao desciende en el mundo, adquiere formas diferentes. La dinastía Han produjo el Han Lao Tse. La dinastía Jin produjo el Jin Lao Tse. La dinastía Tang y Song produjeron el Tang y Song Lao Tse. Y podemos seguir al infinito. La Europa del siglo XIX produjo el Euro Lao Tse, y como mi último artículo que he presentado humano, el Latinoamérica del siglo XX produjeron el Latam Lao Tse, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Todo lo que estaba diciendo. Si pensamos a los clásicos, a los textos, esto es el mensaje principal que quiero vehicular hoy, sobre todo de China antigua, con su incertidumbre, con
con autores no ciertos, si tomamos esos clásicos pensando a filosofía taoísta, a movimiento, transformación, cambios, entonces no tiene sentido ir a leer este texto y buscar un mensaje original, ¿no? Hay que adaptarlos al contexto para revivir lo que querían decir ellos, que era la de usar este texto como manual de cultivación, como manual de el vivir mejor, como manual de reconectarse con la naturaleza, como manual de reequilibrar las emociones, etc. Los números del Lao Tzu, algunos. Texto, aquí tengo una versión que me regalaron hoy, perfecto. Aquí hay una buena parte de introducción, entonces tienen que quitar la mitad. Un texto súper pequeño, 5.000 caracteres, ¿no? Alrededor de 5.000 caracteres. Depende de las versiones, pero sí, más o menos de 5.000 caracteres. Como ya dije, un texto, uno de los más traducidos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Quién sabe? No, se sabe. ¿Por qué, según ustedes, puede ser uno de los más traducidos del mundo? Porque es un texto muy simple, pero muy oscuro. En el sentido, no se sabe qué quiere decir. Muchos pasajes son, ay, lo puedo traducir así, lo puedo traducir así, allá, acá, ¿no? Entonces, esto le da una potencial creativa infinita. Una de las bases de muchos sinólogos del siglo XX, cuando se acercaban a este texto, era esta de, es un texto que de verdad es intraducible, no se puede traducir. ¿Por qué no se puede traducir? Lo voy a traducir. Y yo voy a traducir, y mi traducción será mejor que la tuya o diferente de la tuya, entonces no voy a acabar la potencialidad de esta traducción, porque es un texto traducible. Y es interesante, luego veremos rápido, cómo esta intraducibilidad da sobre todo después de los años, a partir de los años 70 y 80, en Europa y en América Latina, en Estados Unidos y en América Latina, le da un potencial al lector infinito. Es decir, el lector puede sacar de estos 5.000 caracteres lo que quiere. Sobre todo si piensa este texto como un manual de meditación, de cultivación. Y eso es también muy interesante, ¿no? A segunda del desarrollo espiritual del lector, en algunos círculos neoesotéricos, esotéricos o místicos, o de nuevas espiritualidades, si piensa el lector, más desarrollado espiritualmente está, más puede sacar de este texto, ¿no? Entonces es como un percurso. Todo esto de los mismos 5.000 caracteres que tienen probablemente ahora la versión más antigua que tenemos tiene 3.000 años, ¿no? 2.500. Más de 700 comentarios, 350 presentes hoy en día, ¿no? Adentro de la tradición china se han producido alrededor de 700 comentarios y por la mayoría se han perdido claramente, y tenemos esos 350 hoy en día. La cosa más interesante, la que me interesa más a mí, son las 2.000 traducciones en 94 idiomas, y esos son números. Claramente es muy difícil indicar cuántas traducciones hay, y hay que medir qué se refiere a una traducción con autor o sin autor, porque saben, en círculos esotéricos, por ejemplo, hay millones de traducciones pero no ponen autor, entonces no se sabe bien. Entonces medir esos números es muy difícil. Es una investigación de un compañero de Estados Unidos que trabaja en la Universidad de Tianjin, Nankai, que tiene un proyecto que se llama Lao Tzu Jetix, Global Lao Tzu Jetix.
En mi investigación yo me ocupo de Latinoamérica. En Latinoamérica encontré hasta el momento 57, hasta hace pocos días, ahora 58, porque cada día hay cosas nuevas, traducciones al español y al portugués, editada por editoriales latinoamericanas. Y número indefinido de School of Reading o lineages. ¿Qué quiere decir eso? School of Readings, y aquí por ejemplo en este libro yo presento 3 School of Readings: manera de leer, escuela de cómo interpretar un texto. La idea es la que decía antes: a través de la lectura, de la traducción, de los comentarios de textos, hay enfoques en algunas partes, enfoques en otras, esos son School of Readings. Quindi, entonces, cuando vamos a leer este texto, dependiendo del lineaje o de la School of Readings, sabemos que vamos a interpretar de una manera u otra el texto, ¿no? Hay, por ejemplo, la que presento yo acá, son a nivel religioso, a nivel político, a nivel de cultivación, es decir, de meditación y todo eso, ¿no? Depende cuál es el enfoque. Por eso es muy interesante qué quiere el autor expresar cuando comenta o traduce o, o lee un texto, ¿no? ¿Por qué eso? Porque al final no sabemos quién escribió el Tao Te Ching. Todos hablamos, claro, Lao Tzu, Tao Te Ching. El Lao Tzu. ¿Y quién es el Lao Tzu? ¿Quién sabe? Hay teorías infinitas de un personaje histórico que estaba en la misma temporada de Confucio. Ok, ¿cuáles son las fuentes? Todas las fuentes que tenemos sobre este discurso entre el encuentro entre Confucio y el dragón, que era el Lao Tzu, es una fuente muy tarde, ¿no? Ya en época Han. Entonces ya había una escuela que se llamaba Juan Lao, que había tomado algunos pasajes, algunas teorías de lo que encontramos en Tao Te Ching, y había formado escuelas muy relacionadas a la política. Entonces ahí hay una representación. Hay otras representaciones que individuan personajes históricos que se pueden llamar de manera parecida, pero si vamos a ver Lao Tzu, ¿qué quiere decir? Nada, el viejo maestro. ¿Qué quiere decir? Nada. ¿Okay? Entonces, muy probablemente, hay varias teorías, pero muy probablemente es un personaje mitológico. Probablemente. Entonces, cuando vamos a leer un texto antiguo, por autor, un personaje mitológico, ya nos quita un montón de informaciones. ¿Qué quiere decir este personaje mitológico? ¿Quién sabe? ¿No? Luego, tampoco sabemos la fecha de redacción. ¿Por qué? Porque tenemos la más antigua, Wodian, que descubrieron en los años 70, que es de bambú, pero es parcial. Tiene solo algunos capítulos, no tiene todo de lo que tenemos nosotros en este momento, ¿no? De lo que se transmitió por siglos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente puede ser que la versión que encontraron a Wodian es una versión parcial porque era un proto Lao Tzu, un proto Tao Te Ching, y después se desarrolló de manera diferente. O puede ser que era una selección del Tao Te Ching, entonces el Tao Te Ching es pre-Wodian. O puede ser que era una censura de algunas partes una selección igual, ¿no? Entonces no sabemos si tenemos algo, si existió algo antes del 300 antes de Cristo o no. Y si uno no sabe la fecha de redacción, entonces es muy difícil saber qué quiere decir el autor, ¿no? Bueno, hay ideas también que no hubo ningún autor y el Tao Te Ching era una recolección de aforismas o una recolección de poemas o algo que se transmitió oralmente y luego se puso escrito. Entonces hay muchas teorías. Y cuando hay muchas teorías no sabemos
nada nos dice cómo interpretar este texto. Tenemos una versión mucho más completa, que pero tiene algunos caracteres diferentes, en otro material de seda, que es Mao Wandui, y tenemos las otras versiones, que son las versiones que yo comento en el libro, que son las versiones más famosas que han tenido más éxito en el contexto chino. Es decir, que estas tres versiones se han tomado en algunos contextos chinos y se han remandado hasta hoy en día. Por ejemplo, la versión que tienen allá de Xi'an, que es también en seda, se tramandó adentro de una institución religiosa que todavía existe, la de los maestros celestiales, y solo allá, y no ha tenido tanto éxito afuera de eso. Es una versión parcial, de capítulo 3 al 33. Y tenemos las otras dos. Bueno, aquí la versión es de He Shanggong y Wang Bi, que comento en el libro, que son la que conocemos, casi todo lo que conocemos de este texto. Es decir, He Shanggong, que llegó a ser la versión canónica hasta época Song, y la versión de Wang Bi, que es la que conocemos nosotros. Nuestra lectura occidental, eurocéntrica, del Tao Te Ching se basa casi completamente en la interpretación de este filósofo del siglo IV. ¿Okay? ¿Por qué? Luego veremos, porque es un confuciano, y a nosotros nos gustaba mucho más el confucianismo que el taoísmo, porque tenía menos que ver con asuntos religiosos, asuntos de supersticiones y todo eso. A nivel metodológico no me voy a quedar mucho en esas cosas técnicas, pero un poco lo que decía antes, ¿no? Los fundamentos son esos: pensar, sobre todo pensar a un texto como un evento de producción y recepción en el tiempo. La centralidad de la relación entre cultura de producción y interpretación. Es decir, cuando leemos cualquier tipo de texto, sobre todo antiguo, cualquier tipo de clásico, no tenemos solo que pensar al texto, tenemos que pensar a dónde se produjo el texto y toda su trayectoria hasta llegar a hoy en día, ¿no? Es imposible quitar todo esto de un texto, ¿no? El texto no es solo la palabra, ¿okay? Y sobre todo, aquí, el comentario. Los comentarios no son comentarios a la obra. Cuando leemos esos textos, no son un comentario a una obra. Es decir, podemos leer solo la obra y quitamos los comentarios. Sobre todo en el contexto chino, el comentario es la obra. Y también, pero podemos pensar en la Biblia, en muchos otros clásicos. Los comentarios toman ser parte clave de cómo leemos una obra, ¿no? No es una ayuda a leer la obra, es la obra en sí mismo, ¿okay? Sobre todo en el contexto chino, donde el comentario estaba dentro de la obra. Es decir, no es que hay una línea o un capítulo y luego hay un comentario, como se hace hoy en día cuando leemos el Tao Te Ching. Seguramente esta versión que no leí, pero seguramente está así, imagino, ¿no? Capítulo 66. No está así, pero normalmente se hace capítulo y luego comentario. ¿Qué quiere decir este capítulo? En China no se hacía así, en casi ningún texto se hacía eso. En China había varias técnicas exegéticas de cómo interpretar el texto, y muchas de estas iban adentro de la obra. Es decir, tomamos arbitrariamente una línea o dos caracteres y los comentamos. Los otros tres los dejamos, no quiere decir nada. Y los otros cuatro sí los vamos a comentar, ¿no? Entonces era
un cortar el texto y entrar adentro del comentario. Y saben ustedes que si cortamos el texto a nivel arbitrario, el texto quiere decir otra cosa. Si quitamos una coma, o si, que no existían, además era, ¿no? Si lo cortamos de una manera o de la otra, la transformación semántica del texto es completa, claramente es evidente eso, ¿no? Entonces, si pensamos a esto, a comentar y también a traducir el texto como parte mismo del texto, vamos a entender la potencialidad infinita de este texto, pero de cualquier clásico, ¿no? Además, un clásico muy corto, muy misterioso, que hay pasaje que dice la hembra oscura produjo yin y yang. ¿Qué quiere decir eso, ¿no? Entonces, ahí el comentarista y el traductor se puede lucir con la fantasía de la creatividad, ¿no? De su creatividad. Y lo que hago yo para facilitar la fruición de este texto, de estos comentarios, y para un poco crear un diálogo, lo que me interesaba a mí es crear un diálogo entre las varias maneras de leer este texto. Lo que hago yo es tomar dos conceptos, solo dos conceptos, entre 5.000, está bien, entre 5.000 caracteres, y son los contextos, digamos, los conceptos clave para leer el Tao Te Ching. Uno es Tao Te Ching, Tao. Y uno es el concepto de sabio, el sabio taoísta. ¿Por qué? Porque si leen los pasajes del Tao Te Ching, los capítulos del Tao Te Ching, muchos de estos se dividen en dos. Primero empieza con ¿qué hace el Tao? ¿Qué es el Tao? Y lo pone en un contexto, y luego pone una partícula de consecuencia, Shui, así que el sabio hace eso, ¿no? Así que el sabio reacciona así. Entonces los dos conceptos claves para entender, para leer este texto son estos dos. Entonces yo hago en el libro hago la historia en relación a los comentarios de cómo entendía este contexto social, este carácter, este personaje, el sabio, y entonces ver cómo se reflexiona en sus lecturas de este texto, ¿no? Estos son los dos caracteres. Entonces ahí voy con el contexto cultural, donde se expresan las técnicas de interpretación, quién usa un tipo, quién usa otra, de cortar el texto. Hay, por ejemplo, en uno de los tres comentarios, el que se llama de Shanggong, que ellos por primera vez ven este texto y lo dividen en capítulos. No existía eso, no había una división en capítulos y en puntos de este texto, era un todo junto. Algunas versiones de esto no tienen división en capítulos, ¿no? Y a partir de este comentario que se empieza a dividir el texto en capítulos. ¿Qué quiere decir esto? Igual, si yo divido un capítulo de un otro, y además ellos le dan un título al capítulo, yo ya guío la interpretación, ¿no? Imagínense un texto sin capítulos, yo puedo cortar el capítulo donde quiero, y además le doy un título, entonces este capítulo quiere decir esto, esto ya es una técnica interpretativa, ¿no? Y voy a analizo también cuál era el objetivo de cada comunidad en su producción del comentario, ¿no? Aquí rápidamente les puedo mostrar estas partes, ¿no? Por ejemplo, en esto de Shanggong, el objetivo, cortando un poco, el objetivo de este tipo de interpretación era ver cómo este texto ponía en relación asuntos políticos con asuntos de cultivación. Eso es muy importante porque cuando, por ejemplo, en Occidente llega el Tao Te Ching, empiezan los primeros comentarios y empiezan a entrar en algunos círculos que podemos definir orientalistas. Se toma el Tao Te Ching como un manual de cultivación y tiene sus raíces en estos comentarios. ¿Qué quiere decir cultivación? Tiene
Ahí se ven en algunos capítulos muy oscuros que son ejercicios de meditación. Se ven que son ejercicios de respiración, o se ven que son manera de entender cómo el sabio, a través de alimentación, a través de ejercicios de Qigong, ¿no? Se encuentra un poco de todo, puede alcanzar la unión con el Tao, una unión mística. Entonces se encuentra el misticismo adentro de este texto. Todo esto toma su raíz principalmente en este comentario, el Heishanggong, ¿no? Que hace cosas interesantes también, paralelismo de si tú cultivas tu cuerpo, puedes cultivar el estado de tu país, ¿no? Estos paralelismos, y al revés, porque la idea era que el Tao Te Ching era un texto para reyes, en este comentario, ¿no? Solo los reyes, los emperadores, podían entender este texto, y entonces, cultivando su cuerpo, cultivaban el pueblo. Era un paralelismo. El sabio es lo que puede cuidar al pueblo como si fueran sus hijos, ¿no? Este paternalismo que en el contexto chino se promovía bastante directamente. El otro, el Xiang-Er, totalmente diferente. Aquí se habla de Dios. Aquí no se habla de reyes, se habla de sacerdotes, de monjes. No se habla de política, se habla de cómo gestionar el monasterio. No se habla, el punto de contacto con el Shanggong, digamos que se habla también de manual de cultivación, pero aquí el enfoque es más bien cómo cultivamos nuestra energía vital, el chi, para ser inmortales, ¿no? Entonces, para alcanzar la inmortalidad, que si vamos adentro específicamente no era una inmortalidad literal, sino era una longevidad, ¿no? La longevidad. La idea que es el Tao, Lao Tzu, que se convierte en una divinidad, encarnación del Tao, te da un spam de vida, una extensión de vida, y si tú no cumples con esta extensión de vida, cometes pecado contra el universo, pecado contra el cosmos. Entonces, quien practicaban las artes oscuras, misteriosas del Tao, a través de esos textos, tenía que, como objetivo final, alcanzar la longevidad, ¿no? Vivir hasta el máximo que te permitía el cielo, el Tao. ¿Y qué hace esta comunidad? Toma el Lao Tzu Tao Te Ching como el texto sagrado, como si fuera la Biblia, ¿okay? Un texto revelado por Zhang Daolin, que va en la montaña, se encuentra como si fuera el encuentro con Dios de Moisés, y que el Tao le deja 5.000 palabras, ¿no? Entonces tenemos el Tao Te Ching. El método es también muy interesante de cómo comenta en esta comunidad este texto. Es a través de una análisis filológica. Toma algunos caracteres, los deja otros, toma algunos caracteres y hace un análisis filológico. Y este carácter viene de este periodo, quiere decir eso, entonces este capítulo se puede interpretar así, ¿no? Dejando todos otros caracteres o otros puntos, momentos del capítulo mismo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se puede manejar este texto a través de tus objetivos. Hay también leyes morales que se promocionaban dentro de la comunidad taoístas, que están no adentro del comentario en sí, pero relacionado al comentario. Hay de todos tipos de leyes, desde no matar, no robar, como conocemos nosotros, a no comer, en el artículo que escribí hace poco, no comer chile no había, pero el picante, digamos, picante, jengibre,
¿Por qué? Porque tenía como side effect, como efectos secundarios, el de despertar demasiado las emociones, ¿no? Y bueno, ¿sabe? Comunidades cerradas no se podía pensar demasiado, ¿no? Lujuriosamente, como se dice. Entonces hay todo eso, ¿no? También con la carne, con algunos tipos de carne y todo eso. Aquí tenemos ya quien ha leído el Tao Te Ching, leyó el Tao Te Ching, gracias a este güey, como se dice en México, que es un filósofo dentro del neotaoísmo, pero digamos una etiqueta muy errónea. Es un confuciano, totalmente, criado y educado en el confucianismo, que lee el Tao Te Ching, ya rechazando todo lo antes, decía, bueno, esta manera de comentar tiene referencias externas, no sé qué quieren estos cuando comentan el Tao Te Ching. Y yo lo comento porque quiero el verdadero significado del Lao Tzu, ¿no? Y como lo hago, quiero buscar una coherencia interior al texto. Entonces construye todo su comentario buscando esta coherencia interior. Pero también él hace referencias de textos confucianos. Ya no es textos taoístas, sino textos confucianos. Él dice, los textos más grandes de la cultura china son las Analectas de Confucio, el I Ching y el Tao Te Ching. A veces también el Menzo, pero ponemos esos tres, ¿no? Estos, una vez que leemos esos textos, sabemos todo lo que tenemos que saber del mundo, ¿ok? Pero, decía también, a mí me encantaba, bueno, yo estoy parafraseando, ¿eh? A mí me encantaba el Lao Tzu, era un sabio, uno de el sabio más grandes de la humanidad, pero confuciano mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Lao Tzu habla directamente de qué es el vacío, de qué es la vacuidad, de qué es la no especificidad, que es el fundamento del mundo. Y Confucio lo sabía que era y no la mencionaba, porque es vacuidad, no se puede mencionar, ¿no? Entonces crea esta mitología. Confucio nunca en su vida, bueno, los textos confucianos hablan de la no especificidad, ¿no? Y él justifica esto porque, claro, él lo sabía, pero no se puede hablar de eso, entonces no habla. El Lao Tzu lo sabía, pero intenta explicarlo, y ahí que comete el error, ¿no? Intenta hacerlo y lo hace con metáforas, lo hace con asonancias, lo hace con imágenes, porque no se puede explicar, pero lo intenta y bueno, no cumplió su máximo objetivo. Claramente es un sabio, pero no tanto como Confucio. ¿Y por qué este filósofo gustó muchísimo? Primero en China, pero sobre todo cuando China encuentra Occidente. Porque él habla de cuestiones filosóficas, entre comillas. Es decir, él habla, podemos poner adentro de este comentario cuestiones metafísicas, cuestiones ontológicas, interpretaciones del texto que están mucho más cerca a nuestra idea de qué es la filosofía, ¿no? Un poco más difícil en otros comentarios que hablan, ¿no?, de estas relaciones, cosmología política, autocultivación, que a los filósofos en Occidente racionales no nos gusta mucho, ¿no? Entonces aquí se toma, bueno, Wang Bi es el referente principal. Entonces cuando llega en Europa el Tao Te Ching, se toma solo este comentario y se rechaza el otro. La idea, la categorización, filosofía racional versus religión irracional, superstición. Entonces aquí hay una censura de un comentario al otro, ¿no? Se toma este ejemplo. Y en China pasa algo parecido,
porque él es confuciano y el confucianismo tiene el verdadero poder político en China, ¿no? En los siglos, sobre todo a partir del neoconfucianismo en la época Song. Y He Shanggong está demasiado relacionado a instituciones religiosas, ¿no? Que siempre han tenido poco poder en el desarrollo de la cultura de la historia china. Entonces sabemos por qué, ¿no? Algunos textos ganan y otros pierden, se promocionan y menos más o menos, ¿no? Aquí me gustaría dar un ejemplo. Esto también está en chino. Es un pasaje pequeño del Tao Te Ching. La traducción es una traducción literal, ¿no? 30 rayos forman el cubo de la rueda, ¿ok? Eso no es difícil. A ver cómo los tres leen, no traducen, leen, comentan este pasaje, ¿no? Que es He Shanggong. Bueno, como ven, se pone adentro del texto. En negro ahí está la frase de arriba y adentro se pone el comentario. Los antiguos modelaron los 30 rayos de la rueda de sus carros según el número de días de un mes. Forman el cubo de la rueda, significa que el agujero en el centro del cubo es lo que permite que la masa de rayos se junte. Para los que regulan el cuerpo, significa que deben expulsar las emociones y eliminar los deseos para vaciar los 5 órganos. Solo entonces los espíritus regresarán. Para los que regulan el estado, significa que el singular puede unir a los muchos y el débil une y apoya al fuerte. Es decir, esta lectura de este simple pasaje se pone en el contexto político y cultivativo, ¿no? Con las dos relaciones, cuerpo y estado. El cuerpo es el estado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era, te repito, una lectura para reyes, para emperadores, ¿no? Religioso. Ahí ya se puede notar, si alguien sabe un poco de chino, la frase se corta después. Ya no es diferente la selección, pero bueno, no nos interesa eso. Nos interesa más cómo leen este texto. En la antigüedad, antes que hubiese carros, la gente era pasiva. Es todo otro, ya no se toman los 30 rayos, sino el carro. El Tao envió a Sijun para crear carros. Una vez que los ignorantes obtuvieron el carro, lo usaron solo para satisfacer su avaricia. No contemplaban practicar el Tao, ni estaban al tanto de los espíritus del Tao. Cuando los virtuosos lo vieron, entendieron la beneficencia del Tao. Una lectura completamente religiosa. El Tao, entendido como divinidad, envía a su profeta, Sijong, a la tierra para enseñar al pueblo, ¿no? Como ven, lecturas completamente diferentes. El filósofo aquí dice: el hecho de que un cubo sea capaz de mantener junto 30 radios es gracias a su ser vacío. Debido a esta vacuidad puede captar la causa del origen de las cosas. Ya hablamos de ontología, metafísica, las dos. Debido a esta vacuidad, por eso el mínimo puede controlar las multitudes. Todos dependen de la vacuidad para su usabilidad. Eso significa las cosas, para ser beneficiosas, depende de la no especificidad para su usabilidad. Esto es un capítulo muy interesante del Tao Te Ching. Para quien leyó este texto, a lo mejor se acuerda de otras imágenes, metáforas. Después del carro habla de habitaciones y de vasos. Es decir, por ejemplo, el vaso, que la metáfora más simple. Este vaso, yo puedo tomarlo, puedo usarlo como vaso, porque adentro hay un vacío, hay una no especificidad, hay una negatividad en ese sentido. Si no hubiera eso, no sería un vaso. Si no hubiera eso, no podría tomar, ¿no? Entonces, lo que hace de las cosas
su usabilidad, su esencia es el vacío, ¿no? El quitar. Y lo mismo habla de una habitación, de una casa, de todo eso, ¿no? Pero también mi lectura está muy influenciada de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba me enseñaron esta versión, ¿no? Y entonces, ¿no? Todo bueno, rápido, podemos hacer lo mismo con varios conceptos, ¿no? Aquí es más evidente, con el concepto de Tao, que es el carden de este texto. Entonces ya, si leemos su carden de manera diferente, ya nos va a influenciar toda su lectura del texto. Aquí tomo uno de otros capítulos muy identitario, digamos, que es el 42, Tao Shen Yi, Yi Shen Er, y Er Shen San, San Shen Wang Wu. ¿Qué quiere decir? Que se lo leemos desde el punto de vista cosmológico, como hace el Shanggong, el Tao genera el uno. ¿Qué es el uno? Aquí hay otro debate. Desde el principio lo que el Tao generó fue el uno. El uno genera el dos, el uno generó Yin y Yang. Aquí pero hay un problema. En el texto casi no salen Yin y Yang, salen solo en este capítulo. ¿Y qué? ¿Y por qué son tan importantes de ser el 2 no sale en ninguna otra parte del texto? Es muy raro, ¿no? El 2 genera el 3, Yin y Yang generaron el claro, el turbio, el armonioso, tres tipos de chi, energía vital. Se dividieron en cielo, tierra y ser humano. El 3 genera 10.000 cosas, el cielo, la tierra y la humanidad juntos generan las 10.000 cosas. El cielo los puso en movimiento, la tierra lo transformó y la humanidad lo crió y lo nutrió. Entonces hay una lectura cosmológica, ¿no? Hasta cosmogónica, o sea, nos dice cómo se creó el universo, el cosmos, ¿no? Y crea toda una mitología alrededor de esta cosmogonía. El problema es que, como repito, no hay otras, durante el texto no hay otras referencias a estos tipos, a estas mitologías. Hay un momento, es interesante, en el curso de la producción textual china clásica, periodo Han, y poco después del periodo Han, donde se crean textos cosmológicos y cosmogónicos, ¿no? Que se parecen a eso. Entonces ahí hay un debate de, este capítulo está relacionado a esos textos, o es un proto, cuentos cosmológicos, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver las otras interpretaciones, son totalmente diferentes. El Xiang'ar dice: el uno dispersa su forma como chi y recoge su forma como Taishan Laozhun, que gobierna el Kunlun. ¿Qué es el Taishan Laozhun? Es la divinidad Laozi, ¿okay? Es la impersonificación. El Tao se convierte en Cristo, entre comillas, y desciende y enseña a los seres humanos, ¿no? Si lo ponemos, soy demasiado orientalista. Wang Bi, como ven, dice totalmente otra cosa. Las 10.000 cosas y las 10.000 formas regresan al uno. ¿Cómo se puede lograr el uno? Sobre la base del no especificidad. Debido a que es gracias a la no especificidad que existe el uno se puede llamar simplemente no especificidad. Llamándolo uno, ¿cómo podría uno quedarse sin decir palabra? Con la palabra y con el uno, ¿cómo no puede haber dos? Con el uno y el dos, y el tres nace como consecuencia. Es un discurso lógico, ¿no? Hoy podemos definirla como filosofía del discurso, como casi lógica analítica, ¿no? Hablando de 1, 2, 3, saca otra cosa completamente diferente de todos los demás, ¿no? Entonces aquí tenemos las tres, ¿no?, maneras de interpretar este texto. Ahora, pero no quería quedarme demasiado... ¿Qué hora es? Porque quiero ir más en la otra parte. Bueno. Ya les convencí que se pueden interpretar el mismo texto de manera diferente en la China antigua. Bueno, si
quitamos la China antigua y vamos a ahora, ¿no? Tenemos otras experiencias de este texto. La historia afuera de China es muy larga, porque tenemos que pensar a cómo se desarrolla el taoísmo adentro de China, más con su influencia también en las culturas exteriores, ¿no? Y también cómo el taoísmo, y este texto en particular, como es texto sagrado taoísta, se relaciona a las otras religiones que entran en China. Por ejemplo, a partir de la importancia de la sistematización del budismo en China, el texto entra en contacto con escuelas budistas, ¿no? Hasta hay varios textos que hablan de una tradición que ve el Lao Tse, que cuando sale de China con su mula y deja el Tao Te Ching al guardián, ¿no? del imperio. ¿Dónde se va? Se va a Occidente. ¿Y qué era Occidente? Se va por la ruta de la seda y se va hasta India, ¿no? La metodología es esto. Y hay un texto que se llama Lao Tse convirtió a los bárbaros, que es la historia de Lao Tse que va a India y se convierte en Buda, ¿no? Entonces, no es... Y además hay también al revés, como el Buda se reencarna en Lao Tse. Entonces hay estos sincretismos muy interesantes. Pero entonces tenemos varios comentarios e interpretaciones taoístas del Tao Te Ching budistas, lecturas budistas que enfatizan aspectos más relacionados a la religión y filosofía budista. Tenemos una lectura cristiana que es la más importante para que se desarrolla aquí en Europa, donde hay un intento que para mí es muy creativo de leer el Tao como una proto-religión universal basada sobre este concepto Tao, que en realidad es otra manera de decir Dios, el Dios Yahvé. Hay hasta, aquí no creo que lo pongo, pero hay hasta un pasaje del Tao Te Ching donde se describe el Tao y se describe con tres palabras, Si Wei Yi, no, Easy Wei, perdón, Easy Wei, que quiere decir minuto, simple y sutil, digamos. Y algunos jesuitas, Easy Wei, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es otra manera de llamar Yahvé. Es una transliteración de Yahvé, ¿no? Entonces hay los primeros, eso es culpa de los franceses. A partir de Remusat y de todos los misioneros sinólogos franceses que sacan del Tao Te Ching una manera diferente de representar Dios, ¿no? Dios y la Trinidad. Luego también hay otros en Rusia, y los que nos interesan más en mi investigación son los orientalistas de los grupos esotéricos New Age del Tao, lo que se llama Tao Fever. Ahora, ¿qué es el Tao Fever, por ejemplo? ¿Han escuchado hablar del Tao y el sexo? El Tao de Winnie the Pooh, el Tao de la motocicleta, el Tao, no sé, cualquier Tao. No, esto es a partir de los años 70 y 80 del siglo pasado. Hay, a través de movimientos de contracultura, o lo que en algunos lugares le llamamos neoesotéricos, hay este boom, esta tendencia orientalista por un lado y simplista, esencialista, todos los istas que quieren, de leer el Tao Te Ching como algo que podía recordar el budismo zen por un lado,
el hinduismo, el brahmanismo y todas las religiones, las sabidurías orientales, ¿no? Y se tomaba el pensamiento oriental, y aquí ya acabo de hacer un orientalismo, el pensamiento oriental, y no la filosofía oriental, como la esencia, la mayor profundidad del pensamiento más iluminado de la humanidad. El problema es que esta iluminación se iba a buscar en las ideas antiguas. Es decir, a ustedes tenían razón, sobre todo hace 2000 años. Ahora no tienen una idea de la vida, pero hace 2000 años sabían todo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros occidentales, europeos, es tomar el pensamiento de hace 2000 años de ustedes, ¿ok? Ahora no, porque ahora ya no inventaron nada. Al final todo lo que han dicho de bueno lo han dicho hace 2000 años, ¿no? Entonces se toman pensamientos del Buda, el pensamiento del taoísmo, el pensamiento hinduista y todo eso, no en su actualidad, sino en su antigüedad, ¿no? Una romanticización, sabía todo, ¿no? Pero también como si fueran museos, ¿no? Claro, muy bien, pero solo allá, ¿no? Entonces, para eso, entre nosotros, construir una relación de poder, ¿no? Occidente-Oriente, viendo Oriente en este momento tiene que aprender de nosotros como nosotros podíamos aprender de ustedes, pero hace muchos años, ¿no? Y es interesante que hablando de este texto se toman estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, aquí puse las varias, cuando hablamos de orientalismo puse las varias polarización, ¿no? Pueden tomar este texto como referencia o pueden tomar cualquier texto de Asia. Ya hablar Asia oriental, sé que aquí se usa mucho Asia oriental, pero estaba comentando el otro día con compañeros, ya no se tiene que usar Asia oriental. ¿Qué es Asia oriental? ¿Qué quiere decir Asia oriental? No sé. Este de Asia, ¿no? Oriental, tienes que ser oriente de algo, ¿no? Bueno, pero eso cerramos la paréntesis. No, de estas polarización. Filosofía versus misticismo. Entonces, cuando el Tao Te Ching entra en Occidente, diferentemente de Confucio, que ya es otro discurso, pero cuando el taoísmo, el Tao Te Ching entra en Occidente, no se toma como filosofía. O la mayoría de los filósofos no lo toman como filosofía, lo toman como experiencias místicas. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos nada en contra del misticismo, porque también hay una cultura centenaria en Occidente, en Europa, en el cristianismo, de misticismo. ¿Qué problema hay con el misticismo? El problema del misticismo es cuando se toma como categoría irracional versus una categoría racional que es la de filosofía. Entonces aquí se crea una relación de poder, ¿no? Entonces se crea un problema leyendo. Si nos acercamos a este texto y lo pensamos como cuentos místicos, estamos diciendo que eso no sirve por muchas cosas, no sirve solo por otras, ¿no? Entonces, si yo no creo, no busco la relación directa con algo más profundo, esto lo puedo tirar a la basura y no me dice nada de racionalidad. Esto es un problema. Se hace lo mismo adentro de China pensándolo como confucianismo versus taoísmo. El taoísmo es superstición y todavía se hace eso contra el confucianismo que no habla de ética, entonces puede entrar adentro de la filosofía. Y hacen lo mismo los misioneros jesuitas que van a China, encuentran estos textos y dicen, bueno, podemos usar Matteo Ricci, por ejemplo, podemos usar el confucianismo porque sí, puede acercarse a la pietas, al concepto de pietas,
y todo eso, pero el taoísmo, el budismo, ¿qué hacemos? Son religiones del pueblo, son supersticiones, no, mejor que no. Una vez aceptado, si aceptamos el taoísmo, entonces ¿qué hacemos? Eso es muy interesante también. Bueno, sabes que lo dividimos en dos. Hay un taoísmo bueno y un taoísmo malo. El taoísmo bueno es el filosófico, es decir, los textos antiguos que están en esta era de oro, esta época axial a la Jasper, que metemos, ¿no? El Lao, el Zhuangzi, el Yezi. Después de eso, quitamos todo. Es taoísmo religioso. Taoísmo religioso es, como decía antes, superstición del pueblo. Acción totalmente arbitraria. Adentro, más sobre todo fuera de China. Pero al mismo tiempo, sobre todo al final del 800, hay, gracias o por culpa de movimientos como sociedades teosóficas, masonerías, se toma el taoísmo como potencial de sabiduría universal. Es decir, en el movimiento perennialista que buscaban una religión, una filosofía que puede ser la base para la humanidad, para la comunicación intercultural, digamos, el taoísmo tiene una potencialidad muy grande de hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque en taoísmo convergen muchas experiencias diferentes, no hay esta concepción monoteísta que puede molestar a otros, es un tipo de filosofía que es muy porosa, es muy flexible, que puede aceptar otros tipos de religión, ¿no? Entonces se toma potencialmente como uno de los modelos. Y sobre todo hoy en día, aún más, cuando hablamos de nuevo paradigma en cuestiones de desarrollo humano y conexión con la naturaleza, ser humano-naturaleza, se utiliza el taoísmo como para recuperar nuestra relación con el mundo natural, ¿no? Son todos aspectos, por ejemplo, que se pueden encontrar en los textos taoístas, pero claramente es un sacar del contexto y transformarlos en donde lo necesitamos, que no necesariamente es algo negativo, no estoy hablando de eso, ¿no? Por lo menos puede ser algo muy positivo, por ejemplo. Claramente la actitud no tiene que ser que estamos buscando el verdadero significado del taoísmo o del Lao Tse, no, estamos buscando conscientemente de adaptar estas ideas, ¿no? En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, la cosa interesante acá es que el taoísmo entra a América Latina a través de, como decía antes, de la sociedad teosófica. Se desarrolla gracias a, se promueve, digamos, gracias a los modernistas. Pensamos a Borges, Paz, que utilizan conceptos taoístas, y a los primeros orientalistas. Pero la cosa muy interesante es que la promoción de este texto y del taoísmo en general en este continente es casi completamente un second-hand approach, que quiere decir que no es directamente con el texto, es a través de filtros de traducciones francés, español, ¿no? Francés, alemán, inglés, algunos utilizaban textos italianos. Entonces, como no había una escuela sinológica iberoamericana, porque es algo muy, muy, muy joven, entonces la relación entre estos intelectuales y los textos chinos en general era a través de filtros, ¿no? De filtros europeos. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice mucho, porque estamos interpretando algo ya interpretado, ¿okay? Y cuando interpretamos algo ya interpretado,
muy raramente vamos en contra de lo que recibimos como interpretación, entonces no damos nada de nuevo, ¿no? En mi investigación, estos son los dos textos que encontré, los primeros. Ven que hay allá. Bueno, el primero está perdido total, lo encontré en una biblioteca en Alemania de 1870, el primer texto sobre el Lao Tzu Tao Te Ching, traducido por una editorial de Latinoamérica, en México. Es interesante porque él es un poeta, filólogo de hebraísmo, que dice que sabe chino, pero probablemente no sabe chino, pero me encanta eso diciendo que es un sinólogo. Es pero una traducción del francés, de Stanislas Julien. Y la otra es más interesante aún porque si ven en la cover, la portada, ¿qué ven allá? Arriba a la derecha, ven un Buda. Entonces, eso dice mucho ya cómo la editorial recibe este texto, ¿no? Recibe un texto taoísta poniendo en primer plano un Buda iluminado, ¿no? Es Eduardo Montaña, un poeta modernista uruguayo que está en Argentina, ¿no? Y la editorial es una editorial que está relacionada a la Escuela Teosófica, la Sociedad Teosófica de Argentina, ¿no? También es un texto traducido por el francés, ¿no? Entonces los filtros, Alexander Goulart, que además habla de antipositivismo, de anarquismo, todo eso. Alexander Goulart, entonces él toma esta versión. Y en mi investigación dividí todos los textos que encontré para cuestiones analíticas en tres categorías, digamos. La más común, que es un poco, no es solo en Latinoamérica, porque reflexiona un poco la recepción de este texto también en Europa. Por una parte, hay un gran porcentaje de la recepción de este texto entendiéndolo como decía antes, un manual de cultivación espiritual, es decir, nosotros compramos el texto Tao Te Ching para cuestión de desarrollo espiritual. Queremos buscar, el objetivo de estas producciones es querer buscar adentro del texto algo que nos ayude a vivir mejor, a reconectarnos con aquí hay la keywords, la palabra clave, que es el verdadero, auténtico yo. La construcción que estos tipos de filosofías románticas, orientales, antiguas, pueden ayudarnos a decirnos quién soy yo. Esto es la cuestión, ¿no? Ahí hay un problema grande porque el yo que pensamos nosotros no es mucho el yo que está construido en el Tao Te Ching, un yo construido en unas relaciones cosmológicas y políticas. Entonces, hablar de yo en estos contextos, yo como yo, Filippo, es un poco complejo. Pero es interesante porque los comentarios que clasifico dentro de esa categoría enfatizan. Uso esto, puedo entender eso, busco el yo, lo encuentro y soy feliz. Esa es la clave de lectura. Luego tenemos la parte académica, que no es muy desarrollada en el contexto latinoamericano, se está desarrollando en los últimos años, tampoco en España está tan desarrollada porque no hay una tradición muy larga de sinología, se está desarrollando en las últimas décadas, un poco antes de la latinoamericana. Entonces allá, ¿qué quiere decir académica? Quiere decir que no nos acercamos al texto directamente al chino, sino a otros filtros o con filtros secundarios, digamos. Intentamos a traducirlo, a interpretarlo de manera histórica, con el contexto histórico, ¿no? Que tampoco quiere decir que es más buena de lo otro, cada quien tiene su objetivo.
En la miscelánea que encuentro, que es una de las más interesantes para mí, porque es la donde se define bien algunos contextos específicos. Encontré traducciones del Tao Te Ching en movimientos macrobióticos, traducciones del Tao Te Ching en movimientos religiosos de migrantes chinos a Brasil, contextos del Tao Te Ching traducidos por biólogos, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen enfoques particulares. Es interesante porque cada quien interpreta vehiculando mensajes diferentes, ¿no? Solo algunas cosas rápidas. Cuando leemos en el contexto místico espiritual, los conceptos claves son un poco lo que decía antes, ¿no? El leer el Lao Tse como la sabiduría universal, lo contextualizamos en la antigüedad, la convertíamos, digamos, en una sabiduría al alcance de toda la humanidad, y sobre todo nos interesa en estos contextos el papel terapéutico, ¿no? Es interesante también porque el taoísmo se convierte en Tao Fever, se promueve, digamos, a nivel popular, sobre todo a través de doctores de medicina tradicional china o expertos de artes marciales, ¿no? En estos tipos de contextos. Es decir, que gracias a la idea de encontrar la manera de cultivarnos a nivel físico, a nivel emocional, una de las herramientas de eso es los textos antiguos, ¿no? Entonces los médicos sacan de medicina tradicional china, o los expertos de artes marciales sacan en sus prácticas referencias a estos tipos, a pasajes del Tao Te Ching, ¿no? Entonces promueven algunas traducciones particulares del Tao Te Ching, por ejemplo, o si toman versiones más académicas, la interpretan en manera específica, ¿no? Y el énfasis es, por ejemplo, la práctica. Se entiende el taoísmo y el Tao Te Ching como una filosofía práctica, ¿no? Nada de lucubración, especulaciones, solo enfoque práctico, cómo vivir mejor. Aquí, bueno, el académico, ya hablé un poco de eso. El académico en el mundo iberoamericano toma referencia a la sinología más famosa, la francesa, la inglesa, la alemana, ¿no? Los tres pilares. Italia un poco, pero sí. Y la miscelánea, la que decía, depende mucho de su audiencia, de dónde se desarrolla, ¿no? El entendimiento aquí, por ejemplo, es la portada O Libro do Caminho da Virtude, que es de un monje de segunda generación, nacido en Brasil, que creó su templo, su asociación taoísta brasileña, creó su templo, y a través de su asociación promueve su traducción personal del Tao Te Ching. ¿Y qué dice él? Es muy interesante porque el énfasis de esta traducción es en rituales, ¿no? La asociación entre pasajes, lectura del pasaje y como lo comenta, es de rituales para alcanzar un mejor entendimiento de los textos, rituales para desarrollar algunas técnicas meditativas, etcétera, etcétera, pero todo en el contexto religioso, ¿no? Yo diría que me gustaría más preguntas y a ver. Muchas informaciones, pero cualquier tipo de pregunta. Muchísimas gracias a Filippo por
este recorrido tan impresionante y que realmente, ¿no?, nos hace como distanciarnos un poco de la idea que normalmente solemos tener de un texto tan venerable, ¿no?, y con una tradición tan antigua, y que, ¿no?, su sola mención ya nos trae a la cabeza unas ideas que yo creo que aquí, digamos, en cierta manera, ¿no?, se han convertido en algo mucho más, digamos, concreto, ¿no? Sí. Abrimos precisamente un turno de comentarios. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer, yo les paso el micro. Para Filipo. Traducimos habitualmente... Sí, se escucha. Traducimos habitualmente el Dao por camino, ¿no? ¿Qué es exactamente esto del camino? Y si podríamos traducir el Dao actualmente como conciencia. Tienen 2 horas de tiempo para... No, digamos que este de Tao hay 2.300 años de historia de cómo entender este concepto, ¿no? Es uno de los conceptos más difíciles de traducir, y las elecciones que hacen la mayoría de los sinólogos, y lo hice yo también, es de no traducir el carácter, ¿no? Claro, una de las traducciones más usada es la de camino, que pero es reductiva, porque una acepción de las muchas acepciones de Tao es el camino personal del ser humano que, ¿no?, desde ese punto de vista de cultivación tiene que seguir para alcanzar un mejoramiento, ¿no?, de su relación interpersonal, de su relación con la naturaleza. Pero también adentro hay excepciones de el Tao del cielo, del cosmos, entonces lo podemos entender como camino de los astros, pero es forzando un poco la cuestión. Luego, como vimos, hay la idea de Tao es también Dios, un Dios no monoteísta, pero es un Dios natural que genera el cosmos. Entonces, en un camino de creativo es un poco forzar, ¿no?, las palabras. El Tao como conciencia, si puedes extender, puedes juntar las dos cosas, ¿no? Como camino de tu conciencia hasta a través de la cultivación, mejorar tu conciencia hasta entender que el yo, que estamos tan apegados, ahí el taoísmo nos dice mucho, en realidad no existe sino de manera relacional con los otros, y relacional con la naturaleza, relacional con el mundo entero, ¿no? Esto es un poco el mensaje taoísta en el sentido tomar una conciencia cósmica. No piensan demasiado a cuestiones místicas, astrológicas y esto, no, es un pensar que en realidad, a la manera de Zhuangzi, digamos, una verdadera separación entre el yo y su contexto no existe, es totalmente arbitrario. Es totalmente un énfasis que damos nosotros a nosotros cuando nos damos demasiada importancia, ¿no? Entonces, en este sentido, Tao como camino de mejoramiento de conciencia que tenemos que contextualizarnos en un contexto más grande de nosotros. Eso es, puede ser, ¿no?, una interpretación de una relación entre Tao y conciencia, en ese sentido. Como de una experiencia de la conciencia. Una experiencia de la conciencia, sin entrar... Por ejemplo, en alemán, experiencia es el Fahrung, que lleva el verbo fare, y fare es viajar, ¿no?, y el camino es el viaje. El camino de la experiencia. Sí. Sí, sin enfatizar demasiado, sin excluirla, pero sin enfatizar demasiado esta cuestión mística en el sentido de pragmática, de hacer experiencia física de la conexión entre yo y naturaleza, por ejemplo, ¿no? Hay esto también,
pero no es solo eso, ¿no? Es también una reflexión racional de eso. Porque si no, vamos en el peligro que decíamos antes. Ponemos el taoísmo en el misticismo y entonces la tendencia es, oh, bueno, es misticismo. Quien está interesado en el misticismo está bien, pero los filósofos no tienen que interesar esta basura, entre comillas, orientalista, ¿no? Entonces, hay que incluir las varias excepciones, ¿no?, de esos tipos de experiencias. Y estos comentarios dicen, ¿no?, cada quien toma algunos aspectos. ¿Alguna otra? Creo que hay una lectura de esto basándose en el animismo. Entiendo que el origen es el animismo en el entendido de que el animismo no es lo que a priori parece, sino que significa que el hombre es naturaleza. Esa lectura la estoy viendo cuando yo estoy leyendo la traducción de El curso y la virtud. Es una traducción muy interesante del Lao. Y veo reflejadas, porque yo estudio el tema del animismo, entre otras muchas cosas, estoy viendo verdaderamente que el origen debió de ser, partiendo de ahí, debió de ser el animismo, porque la conexión, o sea, tal como lo explica, y conociendo las culturas que todavía viven en esa forma de ver la vida, realmente es exactamente igual. Es nuestro origen. Sí, la mayoría de las culturas sabemos que tienen sus raíces en el animismo, ¿no? Y seguramente en China había una grande componente animista que incluía también aspectos de lo que van a confluir después en lo que podemos llamar taoísmo, pero tampoco podemos relacionarlo directamente a, bueno, esto es animismo, en el sentido que en su desarrollo centenarios este animismo se pierde cuando se convierte en otros tipos de religión. Yo diría que uno de los elementos fundamentales cuando leemos el texto del punto de vista, por ejemplo, adentro de los comentarios de cultivación, el acercamiento al Tao y al taoísmo es más panteísta que animista. Es decir, la relación, la idea que el Tao se puede encontrar en todos los componentes de la naturaleza, pero es monoteísta, es monista. Es decir, todo es uno, en realidad. No es todo separado. Claro, ¿no? todo te lleva al uno, que es el origen del animismo, realmente es la unidad de todo. Y ahí la énfasis cambia. Sí, pero yo creo que hay en las interpretaciones posteriores que llevan a la religión, todo se puede leer metafóricamente, todo, absolutamente todo, y hay unos vicios, existen los vicios en las interpretaciones de las otras religiones, ¿no? Que yo no entiendo el animismo como una religión, sino como una forma de vivir. Esas adaptaciones son porque van bien, ¿no? Porque hay que hacerlo para que la religión cuadre con el pensamiento del momento, ¿no? Sí, cuidado al riesgo que para mí el riesgo siempre es, ¿no?, viéndolo un poco de lejos, quien decide cuáles son los vicios. Es decir, podemos tener nuestra idea, pero es difícil leer, juzgar, ¿no? Esto es metáfora, esto es verdad, eso es un error del momento, ¿no? Hay que siempre contextualizarlo en el momento de la inmersión, de cuando emerge un tipo de pensamiento, ¿no? Podemos leer el animismo como panteísmo, más bien como monismo, pero no siempre ha sido así.
y no siempre es así, todavía en muchas otras culturas. Entonces hay que, además no quiere decir que una es mejor que la otra, es decir, ¿no? Es otra manera de vivir, más que creer. Aquí no hay una diferencia entre creer y vivir, de vivir el mundo, ¿no? De sacralizar el mundo con varios filtros, ¿no? En el taoísmo, con 2000 años de historia, esto es evidente. Depende de qué estamos hablando, depende de qué periodo estamos hablando, depende de qué contexto cultural estamos hablando, ¿no? También en el taoísmo contemporáneo hay otros tipos de lectura del mundo, ¿no? Sí, hubo un momento que usted comentó que parecía a veces como una colección de aforismos. Entonces, mi pregunta es, ¿hay una mano detrás del Tao? ¿Hay un compilador? Porque el Tao en sí, el Tao de Jing, está fijado desde hace mucho, parece, sí, ¿no? Entonces lo que cambian son todo el mundo de interpretaciones que hay detrás, que ha ido. Pero en su origen, el Tao, ¿qué es? Una mano, un compilador, lo que usted decía, un conjunto de aforismos unidos, como si fuera, no sé, como eso comentaba que no había capítulos, no había como un Ulises, por ejemplo, seguidos sin puntuaciones. Sí, no hay respuesta a esta pregunta porque no se sabe en realidad qué es todo lo que acaba de mencionar son las teorías que hay, ¿no? Porque en teoría no se sabe por qué. Sabemos que a un momento dado, que es alrededor del, seguramente no anterior del 300 a.C., seguramente no anterior de eso, se sistematizó en la forma y se tramó en este tipo de forma, ¿no? En estos, más o menos, en este que recibimos después del siglo II a.C. Pero lo que hubo antes no se sabe porque todavía no se encontró una versión anterior de 300 a.C. que no tiene totalmente la forma que tenemos hoy porque le faltan muchos capítulos, pero los capítulos que hay más o menos son lo que tenemos hoy. Y entonces la teoría más digamos, probable, haciendo referencias a otros textos, como por ejemplo la Analectas de Confucio, se sabe que es un proceso de redacción de siglos. La Analectas de Confucio se realizó en más o menos 100, 200 años de redacción, ¿no? De recolección y redacción. El Tao Te Ching probablemente puede ser algo parecido, ¿no? Entonces hay un proceso de sistematización del texto que tiene su origen probablemente tomando su forma no sé si definirlo aforisma como decía un sinólogo de Estados Unidos, pero sí de sabiduría oral, ¿no? Algunos lo relacionan a maestros de cultivación, ermitaños de cultivación que tramandaban a sus discípulos algunas técnicas, pero es una lectura muy práctica del Tao Te Ching. Otros lo relacionan a maestros filósofos de escuelas específicas, de regiones alrededor de la China, el sur de la China. En realidad no se sabe bien, ¿no? Pero condiciona mucho, evidentemente, el origen con la interpretación. Claro. Porque el confucianismo no ha tenido este problema en este sentido. Claro, eso totalmente es toda la idea del proyecto. De hecho tenemos estos tipos de miles de interpretaciones diferentes porque no tenemos un autor definido, no tenemos una fecha definida, no tenemos el objetivo de este texto, no sabemos nada. Entonces aquí hay la potencialidad infinita
interpretativa, ¿no? Que es el éxito, uno de los éxitos de este texto, porque es el texto más traducido del mundo, a pesar de ser de filosofía china y no occidental. También porque tiene toda esta potencialidad inexpresa, toda esta potencialidad que otros textos no tienen, porque si conocemos al autor, sabemos más o menos su contexto histórico, sabemos qué quería decir, o a quién se dirigía, ¿no? Aquí no tenemos nada, ninguna referencia, entonces podemos casi inventar todo, ¿no? Como en la historia no demostré en estos tipos de comentarios. La interpretación es una y múltiple, se diría que. Sí. Fuera de texto, en el arte, ¿hay algo en el arte prehistórico o en el arte de este texto? neolítico? Sí, no, por ejemplo, vasijas o no sé, en algo que hayamos podido descubrir arqueológicamente. No hay nada. Lo que se descubrió fueron, pero no relacionado directamente al texto, fueron pinturas de ejercicios de proto-Qigong, de cultivación de la respiración, pero no están directamente relacionados a ese texto. Lo que hicieron varios maestros es tomar este texto y leerlo con este filtro de cultivación práctica. ¿Y qué pasó? Hay varios, ¿no? La mayoría de las interpretaciones que tenemos tienen algunos. Hay un capítulo de Tao Te Ching que dice: conozco el mundo sin salir de la puerta. Entonces muchos lo entienden: mira, esto a través de la cultivación espiritual y de la respiración tú puedes alcanzar a tener una conexión mística con el mundo sin salir de la puerta. Eso, pero quién sabe, podría decir cualquier otra cosa, ¿no? Había el señor. ¿Cuál sería la influencia, el impacto del Tao Te Ching en la vida de los chinos de hoy? Yo tengo de los chinos, a veces hablo un poquito de Confucio, Lao Tzu, y me doy cuenta de que no saben nada. Un poco, pero ellos saben incluso menos. ¿Cuál sería? Claro, tampoco no es tan fácil porque creo que no es el mejor momento bueno, los últimos años no ha sido el mejor momento de expansión, de promoción de este texto en el contexto chino contemporáneo. No soy el mejor, digamos, persona para hablar de eso. Lo que sí es que tiene su impacto todavía dentro de la academia china, pero a nivel popular se dan referencias, pero no hay mucha gente que leyó de verdad y reflexionó sobre esos textos. Pero podemos hacer los otros. ¿Cuántos de ustedes han leído, no sé cuánto tú, Roberto, como italiano, has leído Giordano Bruno? No sé. No, para decir nuestras referencias culturales también, o la Divina Comedia. Mi abuelo la sabía a memoria, pero yo no. No tengo ni idea. Entonces, la he leído, pero hace años. Entonces es muy relativo eso. A nivel popular, estoy de acuerdo que probablemente no se ha profundizado mucho en este momento, ¿no? Ya si hablamos de generaciones pasadas, a lo mejor sí, bueno, antes del maoísmo probablemente, no sé, pues ahí hay otro tema muy grande. ¿Te consta alguna lectura realizada por una inteligencia artificial? Eso sería otro tema de investigación. 4 horas. No, pero me gustaría, eso sí, sería un tema muy interesante en este momento. Pero como es algo muy nuevo, y no tengo idea, no tengo idea. Pero sí. Y ya que estás como abriendo una caja de Pandora, porque las interpretaciones van de lo filosófico al manual de Ikea casi, ¿no? Tal de Ikea podemos hacer un nuevo bestseller. ¿Cuál es tu manera de empezar? Ahora es más una pregunta metodológica de tu investigación. ¿Dónde mirarás tu
dónde te apuntarás, ¿no?, en esta investigación ahora para empezar, ¿no?, porque imagino que ahora tienes realmente mucho... claro, no sé si te centrarás más en textos escritos, libros, también en otros ámbitos de la cultura, producción, bueno, mira, la inteligencia artificial. Soy inteligencia artificial y lo que mandó Manu antes de esta cantante, ¿cómo se llama? Mala Rodríguez. Mala Rodríguez, que dijo que se acercó al taoísmo gracias a Tina Turner. Eso es otro tema que pongo ahí para investigar. No, lo que me interesa mucho ahora, entrando, aquí no hablé mucho de recepción textual, lo que se llama Reception Studies. Eso me interesa relacionado a eso, a las historias de las ideas, a cómo algunos conceptos que encontramos en el Tao Te Ching llegan y se promueven en Occidente, en mi caso en América Latina. Estoy pensando al concepto de espontaneidad de Wu Wei, y sobre todo es muy interesante cómo se promueven, como hablamos hace poco, en contextos de también a través de la Asociación Internacional Taoísta China, se promueven relacionado al tema de conciencia ecológica y cultivación física, digamos, a través de la medicina tradicional. Porque es interesante como estos maestros pueden poner las comillas o no, eso ustedes deciden, promueven estos conceptos vehiculando algunos tipos de mensajes en contextos culturales específicos, como yo estaba hablando, entrevisté un monje taoísta en Cuernavaca, en México, hace poco, y me decía que una manera de promover el taoísmo adentro de la comunidad de Cuernavaca era a través de la medicina tradicional. Entonces era a través de tratamiento a personas y luego explicando conceptos, y haría siempre más interesados a participar también a rituales taoístas, ¿no? Y otra cosa, estaba construyendo su templo, había la divinidad Siwanmu, que es una divinidad taoísta, la madre del oeste, ¿no?, femenina, y para no sensibilizar, para no molestar la comunidad local, tuvo que hacer también otro tipo de divinidad, que era la Santa Muerte, ¿no?, en el contexto mexicano. Entonces hay este juego de cómo transmitir algunos conceptos y atraer más gente, pero destabilizarlos, sin traumatizarlos, entre comillas, y hacer que esos conceptos se puedan vehicular mejor. Entonces ahí, cuando hacemos esto, transformamos estas ideas, ¿no? Y si pensamos en siglos, estas ideas se transformaron millones de veces, ¿no? Dentro de un contexto específico, a la vez dentro de un mundo globalizado, ¿no? Hola. Muchas gracias por tu explicación. Y como yo soy china, y quería contestar un poco a que el señor ha preguntado esa pregunta, creo también por el ciclo. Si usted conoce los chinos, son espiritual, yo creo que hay mucho conocimiento por ahí. Pero la que vive aquí en España, en la sociedad de China, no es este tipo de gente que usted quería contactar. Quizás, bueno, no hay tanto conocimiento, pero también creo que los chinos son muy prácticos. Aún ellos teóricos no saben, pero quizás como viví de práctica, quizás que tiene algo de conocimiento. Por ejemplo, Wuxing, hablando los colores, hablando las maderas, agua y tierra, ¿no?, que como vivimos para beneficiar nuestro elemento, forma de cómo trabajar y tratar con la gente, quizás en este sentido aún no saber explicar, pero ya estamos utilizando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, claro, depende también del contexto específico en China, dónde, en cuál tipo de ciudad, en ciudades grandes, en ciudades menos grandes, nueva generación, vieja generación. Entonces ahí hay varios, como pasa en todo el mundo, ¿no? Hay varios conocimiento, acercamiento, entendimiento a la
cuestión, ¿no? Imagino que sé que las nuevas generaciones ya, pero en todo el mundo, tiene un poco menos acercamiento a esos tipos de textos, afuera de la instrucción básica, ¿no? Entonces depende un poco. Claro, yo creo que ahora ya, que hasta los jóvenes de ahora ya llega al entendimiento del Lao Tzu a través ya todo, no sé si third hand, ¿no? Una tercera mano, ¿no? Que ya ha circulado globalmente toda esta reinterpretación como en círculos, y ahora hay ahora no tienes trabajo para... No, eso es muy interesante porque pasa, en muchos contextos se llama pizza effect, de hecho, que es como la idea se exporta en un lugar toman otra forma y regresan al lugar de origen. Esto en el taoísmo pasa, por ejemplo, con el entendimiento de cómo promover el culto taoísta. Cuando se expandió hacia Occidente, sobre todo en Estados Unidos, luego cuando se transforma en una idea más, lo que contaba un poco acá, espiritual, el taoísmo, regresa a China y se crea un mercado taoísta alrededor de templos que promueve el taoísmo para extranjeros, pero para chinos también, con extra énfasis de la cultivación espiritual, ¿no? Cosas que antes de salir no tenía mucho esta idea, ¿no? Entonces es interesante que pasa lo mismo con todos los productos culturales, al final la pizza, que va a Estados Unidos, se convierte en comida global, y desde Estados Unidos regresa a Italia y tú comes la pizza gringa. Napoletanizada. Bueno, es una pregunta un poco corta que tampoco sé si se sabe mucho al respecto, pero a nivel más histórico, cuando estabas hablando del origen de Lao Tzu, que ahora mismo se considera como un origen mitológico, como que es una figura que realmente no existió, pero las diferentes interpretaciones que se han hecho y comentarios que se han hecho a lo largo de la historia, ¿qué idea tenían de esta persona? O sea, ¿consideraban que era simplemente conocimiento popular o una persona concreta? Si era una religión, por ejemplo, ¿lo consideraban como un profeta o algo así? El entendimiento del Lao Tzu adentro del contexto chino, hubo dos grandes entendimientos, siempre como persona física, como personaje histórico, desde el maestro más sabio de la historia de la humanidad, a veces en comparación como Confucio, igual a Confucio, a veces un poco más y a veces un poco menos, digamos, y en los contextos de instituciones religiosas, como encarnación del Tao, una de las tres encarnaciones del Tao, entonces como divinidad, ¿no? Es la no existencia, esta parte de poner en duda la existencia de Lao Tzu como personaje histórico, es más un producto occidental analizando los textos, ¿no? Y luego también ahora en China hay varias corrientes de quien todavía piensa que es un personaje histórico, quien lo pone en duda fuertemente. Entonces, hay un debate académico sobre eso, pero es sobre todo desde Occidente que empieza la idea de ver no hay fuentes reales. Mientras por Confucio tenemos todo lo que quieres, ¿no? Sobre su biografía, pues de Lao Tzu no tenemos nada. Y además su nombre dice mucho qué nombre es, ¿no? Entonces, pero es más de la parte occidental que pone en duda su existencia. Si no, aprovecho yo y voy a hacer también una pregunta. Antes, comentando también un poco con respecto a lo que has dicho, ¿no? Sobre este viaje de ida y vuelta que a veces tienen algunas escuelas filosóficas o algunas variantes de pensamiento, me recordó también, por ejemplo, al budismo. La corriente está del budismo Yogacara, ¿no? que se conforma una tradición concreta en China, que luego viaja a Japón. Esa tradición desaparece de China durante varios siglos y luego a finales del siglo XIX regresa desde Japón a China. Los intelectuales chinos que se exilian en Japón importan de vuelta, entre comillas de vuelta,
ese budismo yogacara porque en ese contexto de crisis nacional necesitaban, digamos, algunas de las ideas de esa corriente budista para, digamos, entender el proceso de adaptación de China a ese mundo moderno al que se había visto casi empujada, ¿no? Y era precisamente eso, pues un budismo originariamente chino, pero que ya se importaba en su forma japonizada, por así decirlo, ¿no? Y la pregunta que yo tenía concreta era, pues tú mencionaste al principio que había 700 lecturas del Tao Te Ching, comentarios, de las cuales sobreviven actualmente 350, ¿no? Habías dicho más o menos. Sí. ¿Qué queremos decir cuando decimos que sobreviven? Es decir, que ya no hay, digamos, el resto no se publica, no hay ninguna escuela, digamos, institucionalizada que las continúe. ¿Qué quiere decir eso de que no han tenido continuidad? Sí, no, antes lo que decía del budismo, bueno, el budismo es una representación viva de este viaje, ¿no? No solo piensan en India, el budismo cuando sale de India, después desaparece en India y luego regresa a India, o los Zen que pasa en Japón. Se forma los Zen en Japón, bueno, que vienen de China, se pasa en Japón a través de una figura de Suzuki, llega a Estados Unidos, toma completamente otra forma y luego Suzuki regresa a Japón y expande esta idea de budismo zen que se forma en Estados Unidos. Entonces, en el budismo hay muchos ejemplos de esto, es súper interesante. En esto de los comentarios, quiere decir que los 350 todavía en físico hay estos comentarios, ¿no? Y los demás, los otros 350, está en la verificación de los años 90, entonces no sabemos ahora cuánto, no estoy seguro al 100%, son números indicativos, pero sí indicativos. De estos 350 tenemos solo referencias textuales de notas en otros textos, ¿no? Entonces aquí hay, esto pasa con muchos de los textos, ¿no? Aquí se pone el nombre del comentarista, dice eso, ¿no? Y este comentarista dice otro, pero nunca se encontraron esos textos. Tenemos que pensar que la mayoría de esos comentarios lo encontramos en varias formas en los cánones taoístas, el Taozan, pero son miles de textos, entonces muchas veces están adentro de otros textos, están camuflados, esto es un trabajo muy largo, entonces probablemente se perdieron, ya no se tramandaron, no tuvieron éxito. Nosotros estos 3 comentarios los tenemos de varias formas porque tuvieron mucho éxito, es decir, se tomaron como cánones, ¿no? en los varios contextos. Sin eso, pensamos que si un comentario no tuvo tanto éxito, a lo mejor se comentó por un siglo y luego ya no tuviera importancia, ya nadie lo iba a recompilar, entonces se perdió, ¿no? Entonces eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Si no, bueno, podemos dar por finalizada esta sesión. Ha sido la parte de comentarios también muy provechosa, con las preguntas y los comentarios muy interesantes que se han hecho. Y bueno, simplemente recordarles que seguimos organizando durante todo el año la Fundación Institut Confuci de Barcelona diversas actividades. Si están al corriente, si están aquí, supongo que es porque están al corriente de lo que se organiza. A través de la página web se pueden apuntar a la newsletter, que irán recibiendo información, actualizaciones sobre nuestras actividades. Y nada más, simplemente agradecer el honor y el placer de haber tenido aquí al profesor Filippo Costantini desde Costa Rica esta tarde aquí. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Y gracias a ustedes también por haber venido aquí esta tarde y bueno, esperemos que les haya resultado de interés. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.